Hola niños, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos sexto año a esto que es la revisión de la guía número 37 correspondiente a la semana 17. ¿Ya? Vamos a comenzar con esta guía que nos habla sobre los tipos de narrador y también algunos elementos de la narración. Vamos a reforzar lo que es un poquito la guía 36 de la semana anterior, ¿ya? Entonces, este es el encabezado de su guía. Dice guía 37, se llama El Ruiseñor y la Rosa. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a leer y comprender un cuento para reconocer los elementos de la narración que están presentes en él, es decir, en el cuento. ¿Ya? Comenzamos entonces recordando, como dice ahí el cuadradito, qué es el narrador. ¿Ya? El narrador, recuerde que es quien cuenta la historia, ¿ya? Según lo que dice mi cuadrito. Es esta voz, ¿cierto?, ficticia que cuenta la historia. A la vez, consideramos que hay tipos de narrador según el punto de vista, según la forma en la que están contando la historia, ¿ya? Tenemos un narrador en primera persona, que según lo que yo ya le expliqué, son aquellos que son personajes, que son narrador, perdón, que están dentro de la historia, ¿ya? Y además siempre los evidenciamos porque están contando la historia en primera persona, es decir, desde el yo, ¿ya? Por otra parte, tenemos al narrador en tercera persona, ya aludiendo a la tercera persona gramatical, ¿ya? Esta tercera persona, el narrador no participa en los hechos que está narrando, sino que los ve desde afuerita, ya, la mayoría de las veces lo ve desde afuerita, y además habla de él o ellos, ¿ya? Recordando un poquito esto, vamos a comenzar con el momento previo a la lectura, ¿ya? Como siempre, para poder activar los conocimientos previos que tenemos sobre algunos temas, ¿ya? Y poder de esa manera también reforzar la comprensión, porque muchas veces estos conocimientos previos chocan, ¿cierto?, con esta nueva información que uno tiene al leer. Y eso genera que a uno le haga más sentido lo que está leyendo. Entonces dice, observa la siguiente imagen y responde oralmente las siguientes preguntas. Entonces también, si está con su mamita, con su papito o con su hermana o cualquier familiar, puede conversar estas preguntas, ¿ya? Entonces dice aquí, pregunta número 1. Dice, el mundo en el que se desarrollará el relato, ¿ya? A partir de la imagen también, ¿es real o ficticio? ¿Ya? Entonces, esta es una pregunta un poco capciosa, porque en el fondo ya sabemos que los relatos son ficticios, ¿cierto? Nos entregan información que no es real. Pregunta 2. En el mundo real, ¿cómo puede relacionar usted a un ruiseñor, que es ese pajarito que está aquí, con una rosa? ¿Cómo se relacionan estas dos cositas en el mundo que nosotros conocemos, en nuestro jardín, en el patio, etcétera? ¿Cómo se relacionan? Entonces ahí usted puede expresar varias ideas. Pucha, no sé, el ruiseñor por lo generalmente es el pajarito que canta en el jardín, ¿cierto? Y además podemos verlo siempre posarse sobre un rosal. Comúnmente nosotros vemos, ¿cierto?, a los pajaritos volando en nuestro jardín, posándose en el pastito, posándose en los diferentes árboles. Esa es la relación que podrían tener bajo mi punto de vista. ¿Usted qué piensa? ¿Piensa lo mismo? ¿Piensa parecido, similar o no piensa lo mismo? 3. ¿Cuál crees tú que es el conflicto que se va a desarrollar en esta historia? Hablamos en la clase anterior que todo. Ya. Retomamos la transmisión, que tuve un pequeño inconveniente. Creo que estaba hablando entonces de cuál creía usted que era el conflicto. Como lo dije en la clase anterior, nosotros tenemos ahora un inicio, un desarrollo y un desenlace, y ese desarrollo se divide ahora en conflicto y en resolución del conflicto, ¿cierto? Quiebre, ¿cierto? Y desarrollo.
Entonces, ¿cuál cree usted que es el quiebre aquí, el planteamiento del conflicto? ¿Qué pasa entre este ruiseñor y esta rosa? O si es que pasa algo con un ruiseñor y la rosa, ¿qué otros personajes habrán? Entre otras cosas. ¿Ya? Bien, una vez Una vez que haya hecho el momento previo a la lectura, ahora hay una instrucción en su guía que dice: lea atentamente el siguiente texto, El ruiseñor y la rosa, que está adjunto en los recursos de la semana 17. ¿Qué es lo que pasa? Este cuento era muy extenso, ya tiene seis páginas como para ponerlo en la misma guía. Entonces se va adjunto, se llama adjunto semana 17. Por lo tanto, usted tiene que leerlo, tiene 6 páginas, pero es una lectura muy rápida y además acorde a su edad. Por lo tanto, espero que lo disfrute. Aquí está el documento, ¿cierto? Que usted tiene que leer. Una vez que haya leído el documento, va a responder las preguntas de comprensión lectora. Entonces yo le pregunto aquí: ¿qué tipo de texto acabas de leer? Recuerde que depende del propósito, hay distintos tipos de texto. Si bien todas las alternativas son narraciones, ¿ya? Son relatos, usted tiene que ver cuál es el propósito del texto que acabas de leer, ¿ya? Bien. Número 2. Ahora yo le pregunto: ¿quién es el protagonista de la historia? ¿Ya? Ojo en esta pregunta, porque el protagonista muchas veces no es quien sale ¿cómo se llama? En el título, ¿ya? No es que sea, no es que no es que sea este caso, ¿ya? Pero ojo, el protagonista tiene que ver con ese personaje, ya sea real o imaginario, que aparece en la mayoría, que participa en la mayoría, casi en el 90%, más del 90% de la historia, ¿ya? Entonces, dedúzcalo de esa manera. ¿Quién es el protagonista, el personaje principal? Que es lo mismo. 3. ¿Cuál de las siguientes características físicas no corresponde a una del joven estudiante? ¿Ya? Entonces yo puse ahí 4 alternativas y una de ellas no corresponde a una característica del personaje. Bien, número 4. ¿Qué complicaba al joven al inicio del relato? El joven tenía una complicación, ¿ya? De hecho, la historia comienza así, planteando esa preocupación. ¿Qué es lo que pasa? 5. Luego, ¿qué provocó en el ruiseñor este estado de ánimo del joven estudiante? Ya. La pregunta número 4, ¿cierto? Planteaba una situación. Esta situación luego provoca, ¿cierto? Causa un estado algo en el ruiseñor, ¿ya? Este estado de ánimo provoca algo en el ruiseñor, como un sentimiento, algo de querer hacer algo. Eso. Hoy la D no está completa. Ya. 6. ¿Qué actitud podemos identificar en el ruiseñor? Esto tiene que ver como con... Las actitudes tienen que ver con valor. Estoy con una compañía aquí, por eso se ríe. ¿Qué actitud entonces podemos identificar en el ruiseñor a través de todas estas acciones o estos deseos que él tiene de? ¿Ya? 7. A lo largo entonces del desarrollo del relato vamos a encontrar que tuvo un costo. Esta actitud, estos deseos, tuvo un costo en el ruiseñor. Fue como un precio que pagó para obtener esta rosa roja para el joven, ¿ya? ¿Cuál fue ese precio en el fondo? ¿Qué le costó al ruiseñor? Número 8. Es una pregunta de opinión que tiene que ver con la actitud de la joven que aparece más al final, ¿ya? Entonces yo le digo aquí,
¿Qué te pareció la actitud de la joven? ¿Por qué? De la joven, de la niña. Y yo le pongo aquí un recordatorio que dice, cuando opinas, debes utilizar expresiones como yo creo, yo pienso, yo opino, ¿ya? Además, no olvide que argumentar es razonar, es entregar una razón. Por lo tanto, cuando usted entrega una razón o su opinión, esta va a valer más, va a tener más peso, va a tener más sustento, ¿ya? Entonces, ya, cuando opino, ¿qué te pareció la actitud? Yo creo, yo opino que la joven, y ahí entrega su opinión. Y cuando yo le pregunto por qué, ahí va a argumentar recién su opinión. ¿Me explico? Entonces su respuesta tiene dos partes. Primero la opinión y luego el argumento, que es por qué usted piensa eso que dijo. ¿Ya? Bien, luego, a lo que venimos. ¿Qué tipo de narrador presenta este texto? Ya, fíjese en qué tiempo, en qué personas, ¿cierto? Están narrados los hechos, están contados los hechos. Y luego justifique su elección, puede ser con un ejemplo del texto, puede ser, no sé, en primera persona, porque como lo dice en esta frase, él está hablando así, o, o en tercera persona porque, y lo justifica. ¿Ya? Bien, ahora, como el texto era un poquito más extenso, va a buscar dos palabras y tal como le hicimos en la conexión, como dijo Nicolás, que aquí dijo cutis, luego dijo que era el cutis y finalmente ocupó la palabra cutis en una oración en donde cutis se explicaba por sí misma. ¿Ya? Tienes un bello cutis porque utilizas unas cremas muy buenas, algo así, dijo Nicolás. Bien, listo. Esta vez son dos palabras. Ya. Luego, seguimos con esta parte de la guía que nos habla de los elementos de la narración. ¿Ya? Cuando analizamos una narración, nosotros, para reforzar esa comprensión, sabemos que hay distintas etapas que tenemos que cumplir, ya sea antes, durante o después de la lectura. También nosotros tenemos que leer el relato analizando diversos elementos que desarrollan comúnmente las narraciones, ¿ya? Cierra. Perdón. Nosotros sabemos entonces que la narración, ¿cierto? Crea un mundo ficticio, un mundo que no es real, ¿ya? Y además este mundo ficticio tiene narrador, acciones y ambiente, ¿ya? Ya sabemos que el narrador está en primera y en tercera persona. El hecho de que utilice la primera persona del singular o del plural, yo o nosotros, ¿ya? Quiere decir que narra los hechos que le suceden o que es testigo, ¿ya? El mismo personaje relata los hechos que le van sucediendo. Luego, el narrador en tercera persona tiene que ver con aquellos que se expresan en los siguientes pronombres: él, ella, ellos, ellas, ¿ya? Además, no participa en la historia y cuenta los hechos que le suceden a los otros personajes, ¿ya? Ya. Cuando hablamos de acciones, chicos, sabemos, ¿cierto?, que hay acciones principales y acciones secundarias. Las acciones principales ya sabemos que son fundamentales para el desarrollo del relato, ¿ya? Y también presentan una secuencia temporal y causal, ¿ya? Es decir, una causa o provoca la otra, ¿ya? En cuanto a las acciones secundarias, estas acciones entregan complementos más que otra cosa. Si tú sacas una acción secundaria, el relato no se ve afectado. Como en el caso de que revisamos en la guía, insisto, el hecho de que el personaje no haya reconocido el lugar no influía en el desarrollo de la historia porque igual llegó al almacén. ¿Ya? Bien,
Y esto es un poquito nuevo, que tiene que ver con el ambiente, y yo siempre le hablo, perdón, del ambiente físico y del ambiente psicológico, pero esta vez vamos a tratar un ambiente social y cultural, ¿ya? Que sería un tercer tipo de ambiente. En cuanto al ambiente físico, esto usted ya lo sabe, son los lugares en donde ocurren los hechos, ¿ya? Una casa, un campo, el bosque, un colegio, un campamento, etc. Y el ambiente social tiene que ver con, mire, situación social, religiosa, política, educacional que rodea a los personajes. Todo lo que tiene que ver con como el estado en el que están. ¿Ya? Ahora no es simplemente sentimientos o pensamientos, sino que ahora tiene que ver con el entorno, pero en el cual se encuentran, ¿ya? Esto quiere decir, por ejemplo, pobreza, por ejemplo, ¿ya? O si están en una iglesia físicamente, se vive un ambiente religioso en donde hay mucha creencia, donde se idolatran, no sé, algunos dioses, etcétera. Ese es el ambiente social o cultural. Bien, seguimos. Y seguimos con esta parte de la guía en donde yo le digo que tiene que hacer un análisis detallado con respecto a estos elementos de la narración que yo le hablé recién. Entonces, del mismo cuento, El ruiseñor y la rosa, las preguntas nos servían más que nada para darle un primer análisis. Ahora usted acaba de identificar el narrador, si es primera o tercera persona, los personajes, ya, el personaje principal y los personajes secundarios. Luego, en el ambiente va a reconocer un ambiente físico donde sucede la historia, y social, usted se va a fijar en la forma en la que hablan. En este caso le sirve lo que habla el joven estudiante, porque el joven estudiante le va a decir, y quiero ir al baile con la bella joven hija del profesor. Quiero ir al baile. ¿En qué época sucedían los bailes? ¿O cuándo sucedía, cierto, el hecho de que la invitaran formalmente a ir a un baile? Eso hoy en día no sucede. Uno va a carretear, uno no va a bailes, no va a galas. Bueno, antes sí. Entonces por ahí tiene que ver un poco el ambiente social y además cómo se comporta ella, ojo, y también lo que le dice, porque, bueno, le voy a adelantar un poquito. Él necesita una rosa, y él le va a regalar una rosa, una rosa, una rosa, pero después ella dice algo que tiene que ver con otra cosa que le iban a regalar, ya, así que ojo ahí casi al final. Bien, y en cuanto a las acciones, nómbreme una acción principal o dos acciones principales, ¿ya? Y también algunas secundarias que se puedan desprender, ¿cierto? Que usted pueda sacar y que no van a influir en el desarrollo de la historia. Por ejemplo, comentarios superfluos que puedan hacer algunos estudiantes, o sea, perdón, algunos personajes. O algunas visitas que hizo este ruiseñor y que no influyeron en el desarrollo de la historia. ¿Ya? Bien. Antes de terminar su trabajo, va a revisar su ortografía acentual, si es que utilizó correctamente todas las tildes, también puntual, si es que le falta algún puntito o alguna coma a sus respuestas. Sobre todo en la respuesta que tiene que argumentar, porque ahí debería ir un punto seguido antes de su argumento. Y luego su ortografía literal, que tiene que ver con la escritura de las palabras. Recuerde utilizar mayúsculas siempre cuando comienza las oraciones, y también recuerde que los nombres, perdón, son sustantivos propios y por lo tanto también se escriben con mayúsculas. ¿Ya? Bien. Finalmente va a evaluar su proceso y va a responder este segmento que le plantea dos preguntas. Uno, ¿qué aprendí hoy sobre los elementos de la narración? Y luego, ¿qué aprendizajes o moralejas? Yo sé que las fábulas tienen moraleja, pero en el fondo este texto también tiene una enseñanza, ¿ya?
¿Qué moraleja desprende de la historia de este ruiseñor? Ya no le digamos moraleja, digámosle enseñanza. ¿Qué enseñanza? ¿Ya? ¿Qué aprendió del texto? Bien, eso ha sido todo en esta guía. Por dudas y consultas, por favor, a mi correo. Ya yo trato de responderle siempre. Y eso ha sido todo. Que esté muy bien. Cuídese. Nos vemos en la conexión. Haga sus tarjetitas. Si no las puede hacer, no se preocupe. Si no tiene cámara, tampoco se preocupe. Hay otras formas de participar. Solamente recuerde que queremos saber quién está detrás de cada cámara. Solo eso es. ¿Ya? Bien, que esté bien. Cuídese. Nos vemos. Adiós.